Bueno, de vuelta con ustedes. Ahora tenemos con nosotros la grata comparecencia del doctor Eurídice Figuereo, lo que se llama un sanjuanero de pura cepa. Yo lo conozco de toda la vida. Él es un ex jugador de béisbol de la selección de San Juan. No sé si seguirá jugando todavía porque el deporte rey de San Juan está de capa caída hace mucho. Él juega bolita. ¿Juega bolita? Bienvenida, Eurídice, un placer tenerte con nosotros. Buenos días. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está usted? Un placer para mí estar aquí en este matutino que nosotros también estamos chequeando desde hace un mes. Eurídice, antes de que Vicky pase, porque el que maneja el tema aquí es Vicky Piña. Ya. A mí me ha extrañado mucho y me gustaría como que tú hicieras un esbozo. ¿Qué es lo que ha pasado en San Juan? Cuando yo era niño, vivía en Santo Domingo, venía de vacaciones aquí, una de las cosas que más me encantaba era el juego de pelota, como le decimos. Casando, pero eso hace mucho ya. Hace mucho, pero es para traerlo. ¿Qué es lo que ha pasado? Y todos ustedes eran héroes de nosotros. Gracias. Tú, Cabote, Gilberto, Demetrio Pérez. De buena a primera, el béisbol se cayó en San Juan, pero que uno no oye nada. Hace décadas. ¿Qué es lo que ha pasado? Es mi pregunta. No sé si Vicky, ¿qué es lo que ha pasado aquí? No, mira, el país entero está en estas condiciones. ¿Por qué? Porque la gente está diciéndole a sus hijos, juega pelota para ser profesional. Y antes era una diversión y un desarrollo del joven. Exactamente. Entonces, las autoridades se cogieron eso de que tienen que proteger los jugadores o hacer jugadores para que pasen al profesionalismo. Y la educación física se fue porque, por ejemplo, nosotros aprendimos a jugar béisbol en la escuela primaria. Cuando estábamos en tercero, sexto curso con el profesor Tancredo Ramírez Di Mayo, ¿verdad? Que además de ser un jugador de la selección de San Juan, era profesor de educación física y entre otras cosas, sabía jugar baloncesto, sabía jugar voleibol. La primera vez que nosotros vimos rugby en San Juan fue con él. Y además de eso, el béisbol. Que había una selección en San Juan que nosotros éramos, que para nosotros eran nuestros héroes, porque aprendimos a jugar directamente con ellos. El país entero está en esa condición. La gente quiere ser jugador profesional, pero no tienen, como yo te digo, una palabra que la voy a confundir ahora con el argot de la medicina veterinaria. No tienen pedigrí, no tienen una gente detrás de ellos que pueda decir, ellos son a partir de ahí, de ellos mismos son jugadores de béisbol. No tienen a nadie que le pudo haber dicho, Casandro es tu abuelo, él era jugador de voleibol o de béisbol. A nadie. La historia no la sabe. Exacto. Ellos no saben ni lo tienen detrás. Entonces, ahí hay un problema serio, porque el juego de béisbol se ha convertido en una cosa sensacional que no es mecánico, y entonces la gente que no se aprende el juego no llega a ser profesional. Y si llega a ser profesional es uno más. Y todo el mundo sabe que 100 de uno. Aquí estaba buscando siempre un estadio donde jugar y entonces tenemos uno y no lo usamos. Sí, así mismo. Y yo quiero que tú veas, parte de responder tu pregunta, ¿verdad? Para hacer un esbozo general. Yo quiero que tú sepas que el peor estadio de béisbol que hay en la República Dominicana con lo que respecta al terreno es ese estadio que está ahí. El porque tiene Suárez. Y oye, el estadio Hermano Suárez. Porque tiene una carga increíble de gente que juega por la mañana, que juega por la tarde, que juega por la noche. Por la noche no juegan porque no le prenden las luces, pero jugaran. Pero ellos le firman, por ejemplo, un jugador y no dicen, déjame coger estos $20 para aportar al terreno, para aportar al juego. Todo el mundo anda como un loco aquí. Pero tengo entendido, Eurídice, con eso, que el INEFI, sí, a través de Alberto, van a acondicionar al estadio Hermano Suárez. Sí. Veo que él lo anunció y es algo sumamente interesante y
completar y arreglar lo que son las luces. Ojalá el INEFI haga el trabajo que se merece ese estadio. Antes de que tú entres, Vicky, porque como tú eres que va, tú sabes. No vamos. Va a tener el bate. No, mira, tú, de verdad. El bate lo va a tener. Yo Sí. de pelota no sé nada. ¿Cómo va a ser? Si a mí me dicen. ¿Es de Aguilucha? Pero no Y porque. es aguilucha. De Pero seguro, ¿por qué? de Tenía seguro. que ser aguilucha. Pero oye, ¿por qué? Loca o Cibay. Usted me pregunta, ¿cuál es tu equipo de pelota? ¿Cuál es suyo? Liceísta. Entonces yo soy aguilucha. Sí. Si usted es aguilucha, yo soy liceísta. Ah, Pero ok. no es que yo sé ver un No, juego. Tú eres pirata entonces. Yo recientemente me he puesto a jugar softball, pero en una cuestión divertido como novato. Y yo lo único que sé es batear y correr. Sí. Después más nada. Pero mire. Bueno, qué bueno, eso es lo muy importante en un jugador que sepa batear y correr. No, yo bateo duro. Pero nada. Me ha llamado mucho la atención, como usted ilustraba en la respuesta que le daba a Casandro, Sí. respecto de que en los tiempos antiguos el tema del deporte, la práctica del béisbol se hacía como algo de ocio propiamente sano, sí, como un espacio de esparcimiento, de diversión. Ya hoy en día hay una presión porque precisamente lo que se quiere es como un negocio, vamos a llamarle así. Sí. O sea, es un negocio y lo que queremos sí es formar prospectos que de manera profesional pues se puedan proyectar. Pero ¿qué pasa? Aquí entra la familia y juega un papel fundamental. Porque lamentablemente han ejercido niveles de presión sumamente elevados sobre hijos que han ido en detrimento incluso de sus propias preferencias. Estoy hablando de padres que obligan a los hijos incluso a practicar, porque ellos están viendo el potencial, el entrenador está viendo el potencial, pero el niño no quiere eso. Entonces el niño va con esa carga de carácter emocional, y lo he visto de cerca, el niño va con esa carga emocional que sí, trata de dar lo mejor de sí, pero usted sabe que cuando usted está haciendo algo que no es del todo lo que a usted le place, el fluir finalmente no es el mismo. Exactamente. Entonces, ¿qué usted opina respecto de eso? Porque de eso no se habla nada, no se dice nada. El asunto se ha comercializado tanto que lamentablemente la parte de ese acompañamiento emocional que sí debe estar contenido. ¿Por qué? Queremos formar profesionales, pero nosotros necesitamos tener deportistas que estén sanos, Sí. emocionalmente y en todo el sentido de la palabra. Y si no es así, miren algunos deportistas que se han retirado en campeonatos, en competencias ya élite, alegando como causa su salud emocional. Entonces, no estamos trabajando en ese sentido. Nos preocupamos sí por darle todos los suplementos que los muchachos necesitan y ese entrenamiento día y noche, pero la parte de salud mental, la parte emocional, ese acompañamiento familiar o esa concientización a la familia de que todo debe estar. Mira, hay una situación que siempre para mí ha resultado, para mí, yo no sé otras gentes, pero que ha resultado un poco engorroso, y es lo siguiente. Oye, tú no puedes obligar a nadie a hacer lo que no quiere ser, en primer lugar. En segundo lugar, aquí yo quiero que tú sepas que hay un mote en el mundo sobre la República Dominicana de que esta es la industria del béisbol. ¿Y quién obliga a hacer industria? La situación de firmar muchos jugadores, porque la cartera está abierta. Aquí hay un periodo, hay una fecha en el año que se llama 2 de julio. Esa fecha en la República Dominicana, solamente ese día entran más de $1.000 millones en firmas. Oye. Más. Solamente ese día. Todos Después, los años. por la firma de los jugadores para el béisbol de Grandes Ligas. Pero dicen que para el béisbol de Grandes Ligas, pero ellos tienen que pasar un proceso, igual que tú estás en el bachillerato, para tú hacerte Exacto. bachiller. Para tú hacerte profesional, tienes que pasar primero, segundo, que si yo quedando, octavo, bachiller, y después ir y cursar cada cosa hasta que tú te gradúas de lo que te gradúes. Así mismo es el béisbol profesional, con lo que respecta a la República Dominicana, que también tienen un nombre. Los que firman en la calle, los Grandes Ligas y el béisbol de Grandes Ligas le dice murciélago al jugador que firman en el área. No es lo mismo que a un jugador profesional que vaya a ser profesional, que esté en una universidad. Que la universidad, ustedes saben más que yo, que las universidades de los Estados Unidos, en los países desarrollados, tienen deportes como materia.
Entonces ellos tienen equipo de baloncesto, de béisbol, de aquello. Y al jugador que firman de ahí, tienen que decirle, tú vas a estar en Grandes Ligas el periodo que dura tus estudios. Si tú entras a clase A, tú duras 5 años, en la carrera tuya dura 3 años, entonces tú tienes que estar graduado de Grandes Ligas a los 3 años. Por eso tú ves jugadores jovencitos que tienen 20 años que están en Grandes Ligas. Tú dices, pero ¿cómo? O sí, porque ellos, además de ellos tener mejor alimentación, una serie de factores inherentes al individuo, mejor que nosotros. Porque no es lo mismo un muchachito de 16 años en la República Dominicana que un gringuito de 16 años. Tiene más fuerza, tiene más poder, tiene otras vivezas que el jugador dominicano la quiere y llega a Grandes Ligas a los 20 años, pero ¿cómo? ¿De qué forma? Esforzándose. Pero el béisbol en la República Dominicana es un negocio de todo el tamaño. Bueno. Figuereo, Bueno, vamos a entrar en materia en el béisbol amateur de San Ya. Juan de la Maguana. Y yo creo que tengo que dar unos datos que tengo aquí sobre algo que escribió el doctor José Apuello Rodríguez, don Teto, en donde él dice que el béisbol en San Juan de la Maguana se inicia entre los años 1912 y 1915. O sea que bastante atrás. Sí. Entonces él dice que hay versiones que él recogió y que fue introducido en esta ciudad por el señor Felipe Collado hijo, Pipe Collado, quien conocía ya el deporte mientras estudiaba en Puerto Rico, donde había sido enviado por su padre Felipe Collado Martí. También contribuyó a que fuera practicado y conocido en este medio el béisbol el señor Carlucho Marrancini, o sea, Carlos Marrancini, quien estudiaba en Jamaica, en donde a entender de Teto Puello parece que también era conocido este deporte por la proximidad con Puerto Rico, que ha sido ocupación americana Puerto Rico desde el 15. A estas dos personas se debe la donación de los primeros útiles para la práctica del referido deporte. Y entonces donde primero se practicó, según está escrito, en San Juan, fue en una sabana ubicada donde están el Palacio de Justicia y el Hotel Maguana. Ahí fue donde primero se practicó. había una sabana ahí. Sí. En este deporte, en este lugar, transportaron su entrenamiento al sitio ahora se encuentra el Parque José María Cabral. Eso es al norte, aquí el parquecito de los y realmente los primeros equipos que se fundaron en San Juan se debió principalmente a iniciativa de Carlos Marrancini y de Felipe Collado, los cuales llevaban por nombre San Juan y Quisqueya. Entre los jugadores que formaban esos conjuntos se recuerda que figuraba Robín Recio, Felipe Collado, Nicolás Faviche, Roque Vázquez, Servio Peguero, Clodomiro Mateo, Magia Filí, Máximo Figuereo, los hermanos Eduardo y Manuel de Jesús Peguero, Maximiliano Rodríguez, Arsenio Cano, Conrado Salvador, Silopren, Eleodoro Batista, Nelaito Ramírez, Ángel Castillo, etc. Y realmente esto es dando una introducción a lo que es el béisbol de San Juan, el béisbol amateur. Después hubieron dos equipos más que fueron el Maguana y el Gladiador, en los cuales este deporte había un equipo de estos dirigido por Juan María Santil, Magia. O sea que Magia Santil, quien en su entusiasmo, él mismo se puso el mote del León de la Melena Roja, nombre con el que era reconocido en toda la región. Y ustedes, los que me están oyendo y los que no saben, fue uno de los grandes jugadores que dio San Juan y hasta la famosa Liga Magia Santil, que pernoctó por mucho tiempo en San Juan. Aquí está una persona que es familia de mi amigo Casandra. Mire,
En esos equipos, también aparte de María Santira, estaba Horacio Paulino cuando comenzó su carrera como pitcher, comenzó a los 14 años. También estaba Mayovanés Rodríguez, estaba Abigail Fortuna, Bigón. alias Bigón, Emiliano Tejeda, Fausto Camaño, Galileo Marra, Aquiles Ramírez, Minicucho Marrancine, Miguel Di Mayo, Máximo Uribe, Enrique Mateo, Trabajito Encarnación y otros. Por eso yo digo, dice Trabajito. que acá en San Juan, tanto los árabes como los italianos tuvieron mucho que ver con el béisbol, Sí. y patrocinaron mucho el béisbol. ¿Cuál tú consideras que fue la mejor época del béisbol amateur en San Juan? Yo voy a dar una respuesta que a lo mejor no le va a gustar a mucha gente, pero realmente la mejor época del béisbol en San Juan de la Maguana fue entre los años 1967 a 1969. Del 67 al 69. 2 años. Ay, mi Ese fue el mejor béisbol. El mejor béisbol que se jugó aquí. Porque San Juan por primera vez fue subcampeón nacional de béisbol. Y nunca llegó a ser campeón nacional, contrario a Barahona, por ejemplo, que fueron campeones nacionales 2 años antes de eso. ¿Quiénes eran los jugadores en esa época? Yo tengo todavía, y de hecho, buena memoria. Mira, aquí los primeros 9, porque la gente tiene que saber que un equipo se compone de 9 jugadores, Sí. que son los que salen al terreno por primero. Mira, el primera base se llamaba Antonio Galván, Correcto. fallecido ya. Por favor, si tienen fotografías, que creo que debo tener algunas, aunque no son de esa época, pero tengo algunas fotografías. En la fotografía Sí, que nosotros le enviamos, Mira, él está ahí. fíjate, ahí Eso está de- Demetrio Pérez. Demetrio Seguro Pérez. que allá estaba Demetrio Pérez. Seguro, él era Pero- el centro Él era zurdo, Demetrio. No, Era ambidextro. él bateaba a la derecha y fildeaba y tiraba a la zurda. A la porra. Mira esa foto de Eduardo, el ingeniero Yello fallecido, Olmedo Suárez, ahí veo a José Montedero. Ese es Eduardo de Bajar. Sí. Sí, Mira, eso es Tomás Usaña. ya. En cuando un jugaba intercambio, con el eso es Nica. en un Ay, intercambio con el Nica. Mira ahí a Tomás Usaña cómo y queda cuál tenía? Marichal. Sí. Óigame, Tomás Usaña como pitcher levantaba la pierna primero que Marichal. Parecido. Sí, sí. Porque Tomás tenía más edad que Marichal. Sí, Entonces pero- él levantaba la pierna, no tan alta como Marichal, pero para lanzar levantaba. Hasta lo vi en el softball levantando la pierna. y Escúchame, echando softball. Tomás Usaña jugaba béisbol. Mira, Sí, béisbol. fíjate Primero. a Guillín. Tomás Usaña jugaba, cuando él estudiaba en la universidad, Sí. él era jugador del equipo de la Universidad universidad. de Santo Domingo. Ah, no sabía También, ese chico. sí. Pero sigamos con Sí. Antonio Galván, en primera primera. Antonio Galván era el Segunda, primer- ¿quién? el segunda base era Narciso, que Narciso. venía ¿Pero ya un poco... que Mira, se le- mira, esa foto déjala ahí. ¿Quiénes son los de esa yo foto? te lo voy a Luis? escribir. Leo Terrero. Tercera base. De derecha a izquierda. Sí. Leo Terrero, que jugaba tercera base. Leocadio. Leo Boca Roja. Leocadio Terrero. Leo Boca Roja. Sí, le decían Boca Roja como... Porque de verdad tenía la boca roja. El otro, el que sigue, ¿verdad? Ese se llama Máximo Ramírez. Y le decían el Bacá, Bacá, que era el catcher. el catcher. Sí. El otro que está ahí se llama así, Eurídice Figueredo. El que está ese es el del medio. Sí, el que está en el medio. Que yo era el más bebé, el más chiquitico de todito. El de menos edad. El de menos edad. El otro que sigue ahí es Antonio Galván. Y el otro le decían Máximo Danilo. Y le decían 5.5. 5.5. Sí. Tremendo pitcher. 5.5. Muy Sí, un buena pitcher, velocidad. Un gran pitcher. Él fue uno de ese grupo que está ahí. Él ¿Lo fue firmaron? profesional. Sí. Sí, y jugó profesional. Jugó profesional, jugó con él, lo firmaron los Metropolitanos de Nueva York y él fue y jugó hasta AAA. En AAA después vino aquí, parece que se le entró
lo que le entra a la gente. La nostalgia. Una nostalgia, empezó a tomar ron, a topar ron, a beber ron con los chelitos que había traído. ¿Pero nostalgia de dónde y por qué? Yo no sé. Nostalgia de estar en su pueblo. San Está Juan. en su pueblo. Continuando con el equipo que Sí. tú decías, nos quedamos en Narciso. Que era el Segunda segunda base, base, sí. El señor Esto era Eurídice y el tercera base era Leocadio Terrero. Los outfielders eran Emigdio Valenzuela, En que era el el centro fielder. Inteligente, un jugador sumamente inteligente. Fuera de serie. Sí. Fuera de serie. Yo creo que el mejor jugador de esos 9 era él. El que más sabía el juego, el que más combinaba todas las cosas, uno de los jugadores buenos. Que Dios lo tenga en buen lugar. El left fielder era Demetrio Pérez y el right fielder había mucha gente que jugaba en right field. Entre ellos Jesús Montero, que le decían John. Y todos los que acababan de llegar al béisbol. Pedro Peña, Manuel Luna, El Lobo. ¿Cuál es otro? Bueno, Una preguntita. Ese chon no tuvo nada que ver con el chon que viajaba a la capital. Sí, sí, ese el mismo mismo. Era el mismo, Sí. de la línea Estrella Blanca. Sí. De la línea Al al mismo que cuando mataron a Alfredo Acheca, Exacto. fue el chofer que encañonó el guardia. sí. Y hasta llegaron hasta el 20 de Azo y Chon se le pudo escapar. Muy buena persona ese chon. Sí. Está Buena vivo ahí. persona. Entonces, y los pitchers Mira, de esos años, ¿quiénes? Los pitchers eran que yo recuerdo, venía uno que jugaba béisbol desde hace muchos años, el Negro Yabo, que pichó el primer año, después no siguió Negro pichando. Yabo Ese era mi pichó antiguo, en los ese era mi años antiguo 60. abuelo, Negro Yabo. Pero ya él lo que hacía era que pichaba muchas curvas, Sí. porque era curvero. Milton Lora, que venía de La otro Tormenta, juego. de Baní. Sí, Pero le decían Marimanta. Marimanta, exacto, le decían el Marimán. Pero ese es tu tiempo, Casandra. No, acá Tilito Peguero y yo éramos muy amigos cuando adolescente. Y él siempre que veía a Milton le decía Marimanta. Ya, Era el a nombre. Tilito. Habían otros. Juan Villegas. Juan Villegas, Para mí uno de los mejores pitchers. exacto. ¿Y Uno de Stalin? los- Américo de Oleo Stalin, que después fue marino, fue preprofesional porque era muy difícil ser jugador profesional antes. Y su amigo, el que vive en Bonao. ¿Cuál es ese? Pedro Peña. No, ¿Cuál? pitcher. Pitcher que vive en Bonao. Para mí también. Ajá. En Bonao no, en Villa Altagracia. En Villa que tú me Altagracia, por comenté. ahí cerca. Sí, ese es Félix Cueva. Félix Cueva. Ese era tremendo uno de los lanzador. grandes lanzadores que tenía San Juan. Miguel Aristide, que era hijo del barbero que estaba en la... Aristide Sí. en la 16, en la Anacaona, esquina Independencia, sí. esquina Presidente Trujillo. Bueno, está bien en tu época. Ese era el equipo de aquí, esos eran los 9. Esos eran los 9. Y después había mucha gente que jugaba, entre ellos. Tú sabes que falleció recientemente el amigo Narciso Sanguillí, Arturo Batista. Sí. Arturo Batista fue realmente un jugador muy versátil, animaba mucho el equipo. ¿Cómo tú tienes como jugador de béisbol a nuestro amigo Arturo Batista? Mira, hay una situación que la gente anda en una confusión con él. Arturo Batista no era uno de los 9. Arturo Batista era un gran lanzador de béisbol, pero que tampoco siempre fue relevista. Él no abría un partido. Y era un utility. Era utility, él jugaba segunda, él jugaba short cuando se necesitaba, tercera, jugaba primera, y además de eso era un tipo que solamente con ponerle una camiseta que dijera San Juan se transformaba. Él era muy presumido con pelotero. ¿No te crees? No. Y la verdad Como que era... que inspiraba. Eso mismo, como que él tenía. Y era como la bujía también Sí. inspiradora en los momentos Sí. difíciles. Yo lo vi muchas veces en el Estadio San Juan. Exacto. Ahí cuando estaba
donde está ahora el mercado, Sí, el mercado de los sellos. Diciendo lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, que aquello, que lo otro. No, pero yo te voy a decir una cosa, su memoria es más grande que lo que yo pueda decir aquí de él, pero realmente Guillí era un excelente individuo que no se sabía el juego, es verdad, no se lo sabía. ¿Cómo que no se lo sabía? No ¿Cómo se así? sabía el juego. ¿Cómo así? Como muchos jugadores que no se saben el juego, Que no se saben los... que nada más es mecánico, que hacen la mecánica del juego, que pueden ser buenos bateadores, buenos fildeadores, pero el juego per se, El La estudio de la estrategia. La estrategia, sí. Estrategia. porque el juego tiene el deporte que más reglas, más cantidad de reglas tiene es el béisbol. La mayoría de los deportes no tienen tantas reglas como el béisbol. El béisbol tiene un libro de reglas. De ahí viene el coach, También. que ahora se está usando en las empresas. Sí, El coaching. Eso es algo que yo lo tengo en discusión y realmente para mí el coach es alguien que sabe de un deporte y dirige ese deporte. Sí. Entonces Sí. ahora tienen el nombre de coach también en las empresas. Sí. Sí. No, porque el que guía. Porque siempre ligué al coach con el deporte. Quien dirige es el manager. Pero Sí. tú sabes que cuando el coach te dice así, Sí. porque El que corre. el pelotero se desorienta a veces y por eso le hacen el out más Todo el rápido. mundo cuando corre se Pero desorienta. cuando el coach tú lo ves que te hace así, tú dices, Es me bajón fui que- por ahí. es bajón que O voy. sea, porque el coach es guía, es un guía. En esos momentos que tú hablas de esos años donde más pudo haber brillado el béisbol en San Juan de la Maguana, donde fuimos en un momento determinado subcampeones, Sí. ¿de quién perdimos para ser subcampeones? ¿Quién fue que nos ganó? Nos ganó a nosotros el mejor equipo que tenía la República Dominicana. Nos ganó en 3 partidos, nos ganó 2 y uno fue una chapucería. Ese fue El equipo de la Fuerza Aérea Dominicana, Ajá. donde firmaron la mayoría de los jugadores esa vez, ¿Eso fue en qué año? en el año de 1968. En el 68. Sí, porque en el 69, es más, nosotros ganamos el viaje que nos dio A Colombia. a Colombia, ese fue el premio. A ellos lo enviaron a un mundial de béisbol amateur y nosotros fuimos a una visita a Colombia por 21 días. Correcto. Sí. Tú estuviste en ese viaje. Exacto, sí. En ese Sí, equipo que fue y a Colombia. También estaba Eduardo Dovaje, fue parte de la delegación. Eduardo ¿verdad? Dovaje. Que era presidente de la Asociación de Béisbol. Moisés Figuereo, Moisés que era Figuereo. mi padre, Ujú. que el papá de don Juan Nanún, Juan Nanunzi. que era una de esas gente, y Eduardo. Eurídice, es una época que ha pasado mucho tiempo Sí. ya, Sí. pero para mí es una época inolvidable. Ya. Aunque yo no jugaba, ¿verdad? Yo era observador, usted era jovencito también, me llevaban unos cuantos añitos a mí, no tanto quizás. El niño. Pero yo era un niño adolescente, casante. y Sí. ustedes jugaban y yo lo era, ustedes eran héroes míos. Él era su Sí, espectador. yo era un espectador. Sí. Casandro, desde Y sexto un curso. admirador. Desde sexto curso, perdón la interrupción. Nosotros jugábamos. Nosotros jugábamos pequeña liga en sexto curso. Pero óyeme, yo antes de ir al estadio, yo estaba oyendo a Vicky Piña haciendo comentarios del juego en mi casa. ¿Qué tú Porque quieres yo decir con era. eso, Casandro? No, Vicky comenzó jovencito, con 15 años, o quizá menos, en la radio. A los 15 años. Vicky es. 1965. Vicky es el decano. 1965 comencé en la la radio. Habana. Entonces yo oía a Vicky, yo adolescente lo oía a él. Y él era narrador deportivo. Sí. Que todos aquí queríamos ser narradores deportivos, porque como estaban tan en auge, esto, Narrador de pelota. todo el mundo quería ser pelotero también, incluyéndome. Quería ser locutor. Había como una línea en ese tiempo. Entonces yo me pregunto, y yo escuchaba, ¿no?, que el equipo de San Juan está en Barahona jugando, y yo veía el pueblo entero pendiente de ese juego, pendiente a ustedes, aquí en San Juan. Esa rivalidad era icónica. Y eso Barahona, era, San Juan. eso provocaba una integración regional también. Con la carretera mala y los vehículos que no tenían el confort de ahora. Yo me pregunto,
¿habrá alguna posibilidad de que una situación así pueda, claro, con las características de hoy, volver a San Juan? ¿Y Mira, cómo? O al país, diríamos nosotros. Sí, Pero vamos a hablar de nosotros aquí, en lo que Mira, el país de la red, podemos ser ejemplo No, del sería país. la región. mira, hace aproximadamente 4, 5 años, 6, nosotros hicimos un esfuerzo Yo por creo que manejar más. por manejar ese tipo de situación. Conversamos con gente de Barahona, de Baní, de Ocoa, de San Cristóbal, la región sur tradicional, Las matas. las matas de Que, Farafán. que siempre tenía un buen equipo de béisbol. Tremendo equipo. Y hicimos reuniones, nos sentamos muchísimo con mucha gente a hablar sobre el proyecto, le hablamos a un individuo políticamente puntero, aquí en San Juan, puntero por posición, De no rango, porque... de rango. Sí. Y le planteamos la situación de cuánto costaba el torneo. Le dijimos, bueno, ese torneo cuesta porque yo quiero que la gente sepa que un bate de béisbol que no se rompe casi, que no es el de aluminio, sino de una madera que los Estados Unidos tiene y la hace Especial. especial, que te dan de ¿cómo se llama? De posición en los tipos de bates que hay, te dan 2.000 y 3.000 swing ellos o contacto con la bola para que De garantía. de garantía. Entonces, cuando le planteamos la situación, le dijimos, mire, el torneo cuesta 1.5 millones de pesos. Ese tipo dijo, no, yo no puedo dar eso. Y ese dinero se consigue en el comercio nacional. Pero, exacto, pero está bien. Bueno, bajamos la guardia. Entonces nos entrevistamos con otra gente que se puede mencionar los nombres porque están vivos, que son, hablamos, hay uno que no está vivo. Yo hablé con mi amigo Clodomiro Pérez. Por los 2000, sí. Y me dijo, bueno, buena situación esa, eso se puede hablar con la gente. Y hablé con el Trini y nos pusimos de acuerdo para hablar con el presidente de la República. Yo no tenía que ver con eso, Sí, con el sí, presidente sí. de la Estaba República. vinculado con Danilo, que era Danilo. Con Danilo Medina. Sí. Y ellos le llevaron el informe a Danilo Medina, y Danilo Medina era un tipo que miraba los juegos porque éramos estudiantes exactamente. en el liceo, todo el mundo. Y dijo, bueno, está bien, no hay problema. Díganle que sí. Nosotros nos reunimos, hablamos, dijimos muchísimas cosas y a última hora nos dijo, yo le voy a dar un adelanto. Nos dio 400,000 pesos en un cheque. 400,000 pesos, esos 400,000 pesos sirvieron para comprar los uniformes, las bolas, los uniformes de los 6 equipos, porque tenían el mismo logo todo el mundo. Las bolas, los bates, algunos bates, y empezar y pagar el transporte. Pero, bueno, duró 15 días, el torneo duró 4 semanas. A la 5ª semana Se acabaron los fondos. se acabó el dinero. Pero el presupuesto era de 1.600.000 pesos. Ok, se acabaron los 400,000 Da para un chile más. y entonces nos dijeron, cojan todo prestado. Y el primero que se opuso fui yo, dije, no, lo prestado hay que pagarlo. Necesitamos por lo menos 2 minutos para terminar esta entrevista tan interesante, y nos va a faltar tiempo con Eurídice. Tengo que mencionar, ya que estamos hablando de la historia, aquel Pero famoso entonces, juego ¿qué pasó? Como se suspendió. se cayó ahí mismo. Se cayó el torneo y hemos hecho ingentes Pero esfuerzos para ¿cuánto? volver. Danilo le iba a dar 1,500,000. Sí, Y le dio 400 nada más. nos dio Y se quedó 400,000 ahí. Bueno, y se quedó ahí. no Después parecía. supimos que ese dinero salió, pero yo no Se fue por otro lado. sé más de eso. El juego ícono de San Juan es el juego del 1932, de cuando aquel famoso enfrentamiento de San Juan y Barahona, Sí, donde los sanjuaneros, el equipo de San Juan fue reforzado por los jugadores del Licey, y los barahoneros venían con jugadores del Escogido,
y también con jugadores de las Águilas Ibaeñas. El equipo de San Juan fue reforzado por Bobo Benítez, Ketcher, Zuncar y Guelito, pitcher, Nini Pescado, primera base, Titico Guzmán, segunda base, Juan Tomás Fior, un famoso selector de esa época. Y el team sanjuanero lo completó Mimincito Ramírez, Filo, Horacio Paulino, pitcher, y José Manuel Báez Vargas, hermano del profesor Manuel de Jesús Báez Vargas, y otros. Ahí es donde nace la parodia con la música de Mariposita de Primavera. No sé si esa joven la ha escuchado, que se la voy a leer brevemente. Una mañana de Barahona, una novena vino a San Juan, trayendo un pitcher cual una mona, que en el fil es una leona, le denominan famoso San. Dicen que el 12 de octubre era campeón sureño según Solá, con 6 estrellas capitaleñas, una de Azua y 2 ibaeñas, de Barahona ninguna más. Bien reforzados los sanjuaneros, y con Horacio dentro del box, en la mañana puso 8 ceros, y con los palos desde el tercero, el norestano San explotó. Sintiendo de esta derrota el peso, un militar dicen que lloró, se fue el coronel Blanco, y al preguntarle el motivo de eso y recordando sus 20 pesos, el pobre hombre hasta ni comió. Es otra gloria para el Licey, prestar su auxilio con tanto afán, gritan los chicos desde el Mamey, que al derrotar al 12 de octubre han dicho 1000 veces, ¡viva San Juan! Señor, el tiempo se nos agotó. Eurídice, puedes despedirte y finalizamos el programa y esperamos venir en otra oportunidad para ampliar más todo esto que hemos hablado muy rápidamente. Sí. Darle las gracias a ustedes y darle las gracias a sus televidentes por estar aquí con esta entrevista. Tú sabes que ya en el cierre habían 2 jugadores de softball que me llamó la atención por el cuadre que tenían. Tomás Usaña y Olmedo Suárez. Ya, sí. Pues bueno, te reiteramos las gracias, Eurídice. Ha sido un inmenso placer compartir contigo en esta entrevista. Gracias, pase un buen día. A nuestros amigos televidentes de todo el país, gracias por acompañarnos hasta ahora. Le invitamos para mañana a las 7 en punto, otro portal matutino. Hasta entonces.